Buenas tardes, mi nombre es Víctor Cid, soy becado en Neurología de segundo año de la Universidad de Chile y vamos a presentar esta cápsula sobre embolía aérea. Vamos a definir aquí llamamos embolía gaseosa, cómo la clasificamos en su fisiopatología y etiología, cuál es su clínica, su estudio inicial, los diagnósticos diferenciales y vamos a presentar casos clínicos reportados en la literatura hispano-latina, una de ellas en Chile, los ejes del tratamiento y conclusiones clínicas. Aquí llamamos embolía aérea al paso del aire, ¿cierto?, de una fuente al espacio intravascular, ya sea venoso o arterial, favorecido por una diferencia de presión. Ya en casos graves puede haber daño isquémico inflamatorio, especialmente en cerebro y corazón. La mortalidad, aún con el uso de cámara hiperbárica, puede alcanzar 1/3 de los pacientes y si no se usa esta, en casos graves, la mortalidad llega hasta más del 50%. Es una causa rara de accidente cerebrovascular. En cuanto a su fisiopatología, en el caso venoso, esta puede entrar directamente al compartimento o bien por neurocirugía. En cuanto al daño directo, el pulmón puede compensar generalmente cuando hay un volumen de aire de 50 ml. Luego de eso, generalmente se asocia a una obstrucción de salida pulmonar con shock obstructivo y embolización arterial. El daño indirecto se refiere al daño inflamatorio, al igual que en el caso arterial. En la embolía aérea arterial, esta puede ser por difusión capilar pulmonar de origen venoso, directo al espacio arterial o bien por una embolía paradójica, por ejemplo, entre la presencia de un foco. El daño directo principalmente isquémico, tanto de órganos sensibles, principalmente corazón y cerebro, pero se han reportado en otros órganos, pero es menos frecuente. Esta es una tabla que muestra las causas principales de embolía aérea, que la verdad es que es una tabla extensa, como podemos ver, pero principalmente son 6 grupos. La cirugía, que destaco lo neuroquirúrgico y lo otorrinolaringológico, porque estos tienen mayor riesgo de embolía venosa, versus otras cirugías que tienen en general mayor riesgo de embolía arterial. El trauma puede asociarse tanto a embolía arterial como venosa. Las intervenciones vasculares, a destacar la inserción y extracción del catéter venoso central, el barotrauma asociado a ventilación mecánica, el ascenso rápido de los buceadores o en vuelos y otras causas misceláneas también se han descrito. Este es un esquema que muestra solamente para sistematizar más simplemente las causas. Los traumas penetrantes, ¿cierto? Los procedimientos invasivos o cirugía, los catéteres venosos centrales, hemodiálisis, ventilación mecánica, los buzos y los vuelos. Hay factores que se han asociado a mayor riesgo de embolía aérea venosa con uso de catéter venoso, especialmente central en la UCI. Aquellos que tienen fractura de prendimiento del catéter, que no se haya ocluido el conector, tanto en la inserción como en la extracción, que haya difusión de la válvula, que haya un tracto persistente del catéter luego de su extracción, que el paciente haya realizado una inspiración profunda, en pacientes que no se haya corregido una hipovolemia antes de la inserción del catéter, y el paciente que esté erguido o en una posición de Fowler. ¿Cómo se manifiesta clínicamente? Esto va a depender tanto de la gravedad como del órgano diana afectado. En general, el caso grave, compromiso cardiopulmonar y neurológico. En lo pulmonar va desde una disnea, ¿cierto?, hasta insuficiencia respiratoria aguda, y clásicamente cuando se genera una embolía venosa se ha descrito un reflejo de jadeo o de tos, ¿ya? Y un sonido de succión cuando pasa al aire intravascular. En lo cardíaco puede ir desde angina, dolor precordial hasta un shock cardiogénico. Es necesario saber que lo cardíaco tanto puede ser por embolía venosa, por sobrecarga del ventrículo derecho, como arterial, por compromiso de las arterias coronarias. En lo neurológico generalmente es por compromiso arterial, pero se han descrito casos venosos raros como en la neurocirugía. Puede ir desde cuadro de cefalea, mareos, hasta compromiso de conciencia, signos focales y crisis epiléptica. Menos frecuente es el compromiso de otros órganos. Antes de entrar hacia los casos que vamos a comentar, en el estudio paraclínico de estos pacientes, además del estudio de electrocardiograma, gases arteriales, laboratorio, el estudio de imagen es importante, sobre todo escáner de tórax y cerebro, incorporando angiotac, sobre todo por el diagnóstico diferencial, por ejemplo, ante un paciente con disnea súbita por tromboembolismo pulmonar, pero es necesario saber que el escáner y también la resonancia, en algunos casos con volúmenes de lóculos de aire menor a 1 centímetro, disminuye su sensibilidad. Eso es importante porque
ante un paciente que se haya descartado razonablemente otras causas potencialmente fatales y con un contexto de factores de riesgo, a veces el diagnóstico, según los autores, puede ser de forma retrospectiva. Es necesario saber que aparte del, del estudio de imagen inicial que se hace al paciente, se puede hacer un estudio de imágenes que es por el mecanismo por el cual el paciente tuvo esta embolía aérea, sobre todo en casos que se recuperan. Por ejemplo, la realización de un ecocardiograma transesofágico o transtorácico para la evaluación de un posible shunt derecha-izquierda, por ejemplo. Bueno, vamos a partir con los casos. El primer caso es una mujer de 52 años con antecedente de un cáncer de ovario en etapa 3, con el que se trató con cirugía y quimioterapia paliativa. Y por vómitos persistentes por 2 semanas se realizó una endoscopia digestiva alta que evidenció una esofagitis que finalmente se asoció a la quimioterapia. Durante este procedimiento la paciente evolucionó con compromiso de conciencia que no revirtió con flumacenilo y además de taquicardia, hipotensión, y el examen estaba en coma, con rigidez de cerebración bilateral, desviación de mirada derecha, reflejo oculocefálico presente, reflejo corneal abolido izquierda, hipertonía de 4 extremidades mayor izquierda, hiperreflexia, clonus y reflejo plantar extensor bilateral. El escáner de encéfalo evidenció múltiples embolias aéreas en el territorio limítrofe de la ACM y ACA derecha, y finalmente el manejo fue conservador dado con la discusión con el equipo oncológico. En este caso, el mecanismo concluido fue que fue el paso de aire directamente del esófago hacia el circuito izquierdo, probablemente hacia las venas pulmonares, favorecido probablemente por la esofagitis y la biopsia. Otro caso es el de un hombre joven, un varón de 25 años con antecedente de consumo de marihuana y tabaco, sin patologías conocidas, que al emprender un vuelo a los 30 minutos de iniciado presentó de forma súbita disnea, compromiso de conciencia y evolucionó con un estatus epiléptico. Hipotenso, con signos de murmullo pulmonar disminuido sin recuperar conciencia. Al llegar a un centro de salud se realizó un escáner de tórax que reveló bulas pulmonares gigantes, mayor a derecha, y en cerebro edema cerebral difuso con pérdida de diferenciación córtico-subcortical y un neumoencéfalo frontal derecho, por lo que se diagnosticó una embolía aérea cerebral. Evolucionó con muerte cerebral, por lo que no se realizó bulectomía. En este caso, el incremento del volumen de una bula ocasiona un estiramiento de sus paredes y posterior rotura y liberación de su gas. El aire viaja a la circulación sistémica por 3 mecanismos: embolización directa de la burbuja de aire a las venas pulmonares, al sistema arterial pulmonar y paradójicamente con un shunt derecha a izquierda. Bueno, ¿cuáles son factores que otorgan riesgo de muerte o secuelas neurológicas e invalidantes en pacientes en UCI? Aquellos que se hayan presentado con un paro al inicio de la embolia, aquellos que tengan un score de SARS-2 mayor a 33 puntos, edad avanzada, déficit neurológico, insuficiencia renal, ventilación mecánica prolongada y área giriforme en las neuroimágenes. Hasta casi un 50% de los pacientes con uso de cámara hiperbárica pueden incluso mejorar tanto completa como parcialmente sus síntomas. ¿Cuáles son los ejes del tratamiento? Primero, la oxigenación y el reposicionamiento. Se prefiere en este último el decúbito lateral izquierdo, con o sin cabeza hacia abajo, Trendelenburg, ante sospecha de embolía venosa y posición supina en la embolía arterial. Luego, el soporte vital cardíaco avanzado y la terapia definitiva de la oxigenación hiperbárica, idealmente antes de 6 horas, desde el inicio de los síntomas, aunque se han reportado beneficios hasta 30 horas. ¿Qué hacer en los pacientes hemodinámicamente estables y sin daño de órgano diana? Es razonable oxígeno a alto flujo y solo reposicionamiento. Lo importante, ¿cómo prevenimos esto? En neurocirugía y cabeza de cuello es poco frecuente la posición sentado, pero si es necesaria, está indicada el monitoreo intraoperatorio con ecocardiograma e instalación de un catéter para aspiración aérea. En caso de ventilación mecánica, usar las presiones mínimamente requeridas por el paciente para evitar el barotrauma. En el caso de catéteres intravasculares centrales, se prefiere la posición de Trendelenburg para su extracción como inserción. Y otras medidas, por ejemplo, tratar la hipovolemia en un paciente que se va a instalar un catéter venoso central y otras que ya mencionamos anteriormente. Finalmente, conclusiones clave de esta cápsula. Siempre sospechar una embolía aérea en un paciente que se presenta con dificultad respiratoria súbita o clínica neurológica con factor de riesgo conocido.
¿Cierto? Podemos sistematizar las causas de embolia tanto en su fisiopatología como en los grupos de causas más frecuentes. En general, los signos pulmonares son cierto, causas de una embolía venosa, eh, y así como también los de sobrecarga del ventrículo derecho. La isquemia coronaria y cerebral en general son por embolia arterial. En el caso de lo neurológico hay casos raros descritos de embolía venosa por neurocirugía. La clínica va desde personas asintomáticas que resuelve por sí solo a casos fatales. Es más raro el compromiso de otros órganos fuera del cardiopulmonar y neurológico, cerebral. No hay clínica ni laboratorio específico, salvo la demostración de aire en las imágenes, pero esta, si no es de mucha cuantía, y especialmente si los lóculos de aire son menores a 1 centímetro, las imágenes pueden ser normales. De allí que, descartando causas potencialmente mortales, ante un contexto de riesgo, el diagnóstico puede ser retrospectivo. El reposicionamiento del paciente es muy importante tanto en el tratamiento como en la prevención, y la oxigenación hiperbárica es la terapia definitiva en casos graves, idealmente antes de las 6 horas. Muestro las referencias de esta presentación. Gracias.